Todo fue muy bonito con ella y siempre andamos ella y yo para todos lados. Diana Marcela Restrepo era una joven de 18 años, enamorada de la vida, del fútbol y de su novia Yamilet Díaz. Yo lo que más recuerdo de ella, pues esa ternura, el cariño y la comprensión tan inmensa que ella tenía. Nos entendíamos muy bien. Esta pareja pertenecía a la selección de fútbol femenino de Palmira. Diana era delantera y Yamilet arquera del equipo. Ahí, en medio de la dinámica del juego, los goles y los árbitros se conocieron. Un día que fuimos por allá a la Tebaida a un torneo y las muchachas del equipo hicieron un gol, entonces por salir a celebrarlo del gol nos caímos a un pozo y ahí quedamos todas embarradas. Yo las veía todas juntas, llegaban juntas al entreno, se iban juntas. ¿Cómo fue ese proceso de conquista? No, pues, o sea, hablábamos, entonces ella comenzó a preguntarme muchas cosas y pues yo le fui contando así de mi vida. Por ahí empezó a nacer el gusto y salimos allí, parejas. Yamilet era mayor que Diana Marcela por 11 años. Parecía ser un amor puro y genuino, pero un poco prohibido, pues ninguna de las dos familias sabía de su relación. Igual expresiones de cariño, digamos, allá en Rosso casi nunca tenían, ¿o sí? No, así ante el público casi no. Tanto Diana Marcela como Yamilet vivían en Rosso, un corregimiento de Palmira, municipio de Valle del Cauca. Es un territorio de aproximadamente 14.000 habitantes, conocido como la despensa de la capital agrícola de Colombia. Diana Marcela vivía con sus padres, Viane y Gilberto, y su hermana Lady Tatiana en esta casa. Ella era muy alegre, ella era muy feliz en la casa y nos colaboraba mucho. Si yo me iba para el pueblo estaba conmigo, si yo me iba a recoger el ganado conmigo se iba. Ella no me desamparaba ni un momento. Diana Marcela era una joven muy familiar. Cuando no estaba con sus padres o con Yamilet, estaba con su hermana, Luz Adriana, y su cuñado Hernán Darío Cardona, quien trabaja como cuidandero en esta finca. Cuando yo quedé en embarazo, pues ella era, hasta me dio parte de las cosas del bebé. Cuando estábamos en la casa, pues manteníamos juntas, veíamos televisión y todo eso. ¿Cómo era la relación de Hernán Darío y su hermana Diana? Cuando iba, veían y jugaban fútbol. O sea, eran amigos, eran cercanos. Sí, normal. Según Yamilet, Diana Marcela y Hernán Darío eran grandes amigos, incluso confidentes. Ella me decía que ella hablaba mucho con él y le tenía mucha confianza. Que él sabía que nosotras dos teníamos algo, ¿no? Hernán Darío era el único de la familia que sabía y apoyaba ese amor que había nacido en las canchas. Él las veía muy enamoradas, pero no siempre quien guarda un secreto tiene buenas intenciones. Sí, yo amaba bastante a Diana Marcela, pero pues desafortunadamente todo quedó ahí, ¿no? La desaparición de Diana Marcela el 8 de febrero de 2009 cambió las vidas de la familia Restrepo Hurtado para siempre. Diana Marcela salió de su casa muy temprano a jugar un partido de fútbol. Y era una niña muy buena jugadora. Ella siempre era la primera y la que no faltaba en ningún partido, porque la tenían entre las mejores. Jugaba bien, en esos momenticos había la posibilidad pues, de que iba a jugar con la selección Palmira, los juegos departamentales, y había la posibilidad que también estuviera en la selección vallecaucana. Gilberto siempre la recogía después de los partidos. Pero ese día, a eso de la 1 de la tarde, la moto le empezó a fallar. Me llamó y le dije, mami, véngase, coja un mototaxi y se viene que yo le pago la carrera aquí. Ella volvió y llamó y dijo que iba a ver el partido, creo que era de Colombia, ¿sabes? Donde el cuñado, porque el cuñado dice que le había llamado que fuera allá que la necesitaba. Diana Marcela, además, quería reunirse con Hernán Darío para averiguar sobre un trabajo que supuestamente le iba a ayudar a conseguir. Durante las siguientes 3 horas, nadie supo de ella. El partido se acabó cerca de las 6 de la tarde.
y sus papás y sus hermanos la esperaban en casa para cenar, pero ella no llegó. Yo comencé a marcarle de la casa, por ahí no eran las 5 de la tarde y comenzó ahí, se abusó. Ella no contestaba el celular. Se nos hacía raro porque ella nunca lo apagaba. Cuando Diana Marcela no llegaba y todos sabían que ella estaba en la casa de Hernán Darío, Luz Adriana consideró propicio regresar a su casa y preguntar a su esposo por ella. Yo llegué así tipo 6 de la tarde, me había ido en eso de las 3. Entonces llegué y él estaba viendo televisión normal. Y lo primero que me dijo era que ella había estado ahí. Pero que la habían llamado y había arrimado un muchacho en una moto por ella. Gilberto, el papá de Diana Marcela y Luz Adriana, también llegó a la finca de Hernán Darío. Como a las 7 yo llegué ahí y él estaba y me dijo, no, ¿cómo le parece a don Gilberto que Marcela llegó y aquí llegó un tipo en una moto negra grande y la recogió, le pasó un casco y ella arrancó y se fue? Hernán Darío también le contó que ella había dejado su bolso con el uniforme y los guayos y su billetera con los documentos, que Diana Marcela le había dicho que venía después por ello. Va cayendo la noche y Gilberto fue a buscar a Yamilet a su trabajo. Era factible que ella supiera algo de Diana, pues sabía que permanecían mucho tiempo juntas. Llegó don Gilberto más o menos como a las 8:30 allí al sitio donde yo trabajo y me preguntó por Diana. Entonces yo le dije, no, don Gilberto, pues la verdad ella estuvo en la casa y salió y no sé dónde está. ¿Ella sale de su casa y vuelve a saber de ella? Yo ese día, después de que ella salió, la última vez que hablé con ella fue a las 4:18 de la tarde. Pues la llamé y le pregunté que cómo estaba. No, bien, aquí con mi cuñado esperando a esta gente que no ha llegado todavía. Me dijo que se iba a quedar esperando lo de la entrevista del supuesto trabajo. Después de eso, Yamilet y Diana no volvieron a hablar. La noche fue larga y los Restrepo Hurtado no pudieron dormir pensando en Diana Marcela. Era tanta su desesperación que tan pronto amaneció, Gilberto llamó a Fabián, el entrenador de fútbol, a Yamilet y a algunas amigas de su hija. Al otro día que la niña no aparecía, que la última parte donde la habían visto también. Sobre las 9 de la mañana, 12 horas después de la desaparición de Diana Marcela, comenzó la búsqueda. Su novia Yamilet se fue para el lugar donde había sido vista por última vez, la finca de Hernán Darío Cardona. Entonces ese día estaba la esposa de él ahí afuera. Yo le dije, hola Adriana, ¿Darío? Y me dijo, no, él está por allá atrás quemando una basura. Yo le dije, ay, ¿será que puedo hablar con él? Y me dijo, sí, siga por aquí derecho que el camino la lleva. Yo me fui por allí. Y le dije, hola Darío, ¿qué más? Y me dijo, no, bien. Ve, precisamente iba a buscarte a vos. Yo le dije, ¿por qué? No, porque es que me llamó don Gilberto que Diana no aparece. Así yo le dije, a Darío, ¿sabe qué? Cuando yo la llamé a ella estaba aquí esperando la gente del supuesto trabajo que usted le estaba ayudando a conseguir. Y llegó y me dijo, bueno, camine, salgamos a llamar a ver dónde está esta muchacha. ¿La primera versión de Hernán Darío no había sido que Diana Marcela se había montado en una moto? Sí, él dijo una versión de esas. Yo le pregunté, yo le hice la cara, no, porque lo único que es que tenía pelo largo. Yo dije, tan raro, porque pues Diana nunca me había comentado que tenía un amigo así de cabello largo o en moto, no, nunca. Hasta ese momento, la única pista que tenían era que ella se había ido con un hombre en una moto, y al día siguiente se intensificó la búsqueda. Hernán Darío Cardona acompañó a su suegro Gilberto a buscar a Diana Marcela. Yo me iba para el lado de Jumbo a buscarla. Con el hermano mío estuvieron en el almorgue de Palmira. Íbamos a pegar volantes hasta Cerrito, por todos lados. De repente, un vecino de la zona dijo haber visto a Diana Marcela. ¿Dónde nos vemos? Llegó un señor y le dijo que la había visto por ahí, por el calloso, que llorando con un papelito blanco en la mano. El señor se refería a este callejón que queda a unos pocos metros de la casa de Luz Adriana y Hernán Darío. Entonces todos salimos a buscarla, pero pues por ningún lado, ¿no? Allí Gilberto les preguntó a los vecinos cercanos si ellos también habían visto a Diana Marcela. Todos coincidieron en que, aunque no la habían visto, sí habían escuchado unos lamentos. Y los vecinos dijeron que pedían auxilio.
¿Será que los gritos se produjeron mientras Diana Marcela estaba con el supuesto joven que la había recogido en una moto? Gilberto Restrepo llevaba 3 días buscando a su hija Diana Marcela por varios municipios del Valle. Fue hasta Palmira, Cerrito, Yumbo y Rosso, pero no encontró noticias de ella. En la madrugada del 12 de febrero, Gilberto tuvo una corazonada y decidió regresar a esta casa. La casa de Hernán Darío Cardona. Cuando yo llego a la finca de donde él, yo lo noté a él algo muy raro porque él se puso como pálido. Yo sospeché mal de él porque el semblante que dio cuando yo le hablé, que le dije que si me iba a colaborar para buscar a la niña. Sí. Entonces, en el semblante y como se le pusieron las venas, yo ahí mismo se me vino y dije, él tiene que ver. Era una simple sospecha, pero ¿por qué Hernán Darío le habría hecho algo a Diana Marcela? Si eran amigos, si a ambos les gustaba el fútbol, si era el único que le guardaba el secreto de su homosexualidad. Además, todo parecía indicar que ella se había ido con un hombre en una moto. Gilberto regresó a su casa y no pudo dejar de pensar en el extraño comportamiento de su yerno, Hernán Darío. Para Luz Adriana era imposible pensar que su esposo le hubiera hecho algo a su hermana. Que sospechara yo de él, no. Incluso para Yamilet, la propia novia de Diana Marcela y amiga directa de Hernán Darío Cardona, era difícil sospechar de él. No lo podía creer. Que una persona así como tan allegada a la familia, de haber vivido tantos años con ellos ahí compartiendo y le fuera a hacer una cosa de esas a la cuñada, como que uno no cabe, no se lo imagina, ¿no? Pero a pesar de las dudas de toda la familia, el papá de Diana Marcela estaba convencido en que Hernán Darío era el responsable de la desaparición de su hija, y por eso desarrolló un plan. Y entonces yo ahí mismo llamé a Cali, a un hermano, y dije, José, hazme un favor, véngase en el carro. El plan era sacar a Hernán Darío de su casa. Pídelo para Rosso, diga que el carro está varado, pero entreténgamelo 1 o 2 horas mientras yo busco aquí en la finca. Hernán Darío Cardona efectivamente cayó en la trampa del hermano de Gilberto. Recibió la llamada y salió de su casa aproximadamente a las 2 de la tarde. A partir de ese momento, Gilberto calculó que mientras Hernán Darío iba y volvía, él tendría aproximadamente 1 hora para entrar a buscar. Gilberto debía buscar con rapidez para que Hernán Darío no descubriera el plan. Si él se daba cuenta y en realidad era culpable, podría huir. No, pues yo llegué a la platanera y yo comenzaba a buscar todo lo que veía así debajo. De repente, Gilberto giró su mirada a un hueco de aproximadamente unos 50 de profundidad, que estaba en fuego vivo. Cuando ya levantó el olor, que se huelía a carne quemada, ropa quemada. ¿Por qué sospechó si de todas maneras es muy normal en estas localidades que la gente tenga un hueco para quemar la basura? ¿Qué le inspiró? ¿Qué sintió en ese momento? Yo en ese momento, cuando arrimo aquí al hueco, yo siento algo en el cuerpo que me deja como sin respiración y yo me quedo mirando hacia allá y yo dije, aquí está mi niña. Gilberto no encontró ningún indicio de restos de Diana. Sobre las 4 de la tarde, Gilberto salió rápidamente del lugar para evitar que Hernán Darío lo descubriera. Desesperado, Gilberto se comunicó con el Gaula de Palmira y pidió ayuda. Al siguiente día, en horas de la mañana, las autoridades llegaron a la zona donde Diana Marcela había sido vista por última vez. Albeiro Villanueva fue uno de los investigadores del caso. Se encontraron serios indicios de responsabilidad de que en esa finca había ocurrido un hecho y como se trataba de un hecho de desaparición, se solicitó el ingreso, ¿no?, de las autoridades a este lugar. Hernán Darío estaba en casa y cuando las autoridades llegaron a inspeccionar, les permitió el ingreso sin ningún problema. Una serie de evidencias como fueron los guayos, el uniforme, porque la víctima jugaba fútbol, se encontró el celular. Para las autoridades, no era extraña la versión de Hernán Darío, que consistía en que Diana Marcela había dejado sus guayos y su uniforme para irse con el hombre de la moto. Pero les llamó la atención que la joven hubiera dejado su celular, ya que no era una práctica común.
Luego, el investigador Albeiro y su equipo se fueron al hueco donde se quemaba la basura, pues ese era el lugar del que les había hablado Gilberto, el padre de Diana Marcela. Ellos comenzaron allí con palas a escarbar y pues yo miraba y yo me hacía muchas preguntas. Yo decía que por qué buscaban allí. En ese momento, Gilberto corría, las mujeres de la casa lloraban y Hernán Darío se mostraba sorprendido con lo que iban a decir los investigadores. Se encontraron vestigios, se encontraron rastros de restos óseos. Los investigadores también encontraron pedazos de licra y jean. Y ahí fue donde se encontró un piercing más o menos así como parecido a este. Me dijo que qué accesorios utilizaba Diana Marcela, entonces yo le dije un piercing, una cadena, y entonces él llegó y me preguntó que de qué color era el piercing. Yo le dije un piercing larguito que ella utilizaba en la lengua, el color no recuerdo si era entre morado y azulito. Yo le dije ese era el piercing que Diana utilizaba en la lengua. Aunque todas las piezas del rompecabezas parecían encajar, estos hallazgos debían pasar por un proceso de verificación, un cotejo de ADN para certificar que pertenecían a Diana Marcela, y eso podría tardar unos meses. Pero los investigadores no tardaron meses, ni días, ni horas para señalar a Hernán Darío, el cuñado de Diana Marcela, como el único sospechoso de su desaparición. ¿Y el comportamiento de él? ¿Cómo era? ¿Cómo estaba? ¿El qué decía? Nunca dijo nada más. Ese día creo que los del Gaula le preguntaban y él tampoco les contestaba nada, pues o sea, totalmente mudo. Entonces él fue y me dijo, suegra, ¿cómo le parece que está diciendo los del Gaula que yo tengo que ver algo con la desaparición de Marcela? Y yo no. Ante esto, empieza el interrogatorio a Hernán Darío. Siempre tuve la sensación de que esta persona podía estar involucrada en el hecho. Yo al notar esto inmediatamente procedo a llevarlo a la oficina y procedo a recibirle interrogatorio. Procedo a conseguir un abogado para que lo represente. Hernán Darío aseguraba que no tenía nada que ver con la desaparición y posterior fallecimiento de su cuñada Diana Marcela. Pues esos son momentos muy duros para uno. Yo volteaba para un lado, volteaba para el otro, y los hermanos míos pues controlándome. Con todas las pruebas obtenidas, el fiscal Jason Zapata estaba listo para acusar a Hernán Darío ante un juez por el fallecimiento de Diana Marcela. En mayo de 2009 se llevó a cabo la audiencia de acusación y ante las evidencias halladas en su contra, Hernán Darío rompió su silencio y confesó su crimen. El domingo 8 de febrero, ella llegó a la casa. Estuvimos un rato. Tuvimos un pequeño altercado y nos sacamos hasta el punto de tirarnos unas cachetadas. Yo le pegué una cachetada, la cual fue tan dura que ella perdió el equilibrio y se fue al piso. Cayó de espalda al piso. Le decía que se levantara, que qué le había pasado y no reaccionaba. Muchas veces intenté moverla para que reaccionara, pero nada. Ella se quejaba y no podía respirar. No se podía mover. Yo no sabía qué hacer. Entré en un momento de desesperación y no sabía si pedir ayuda. Ya cuando ella no me dio signos ni muestra de recuperación, yo traigo una carreta y la subo a la carreta. Y de ahí la llevé hacia la parte de atrás, para la platanera. Entonces yo la arrimé a un hueco que hay para echar basura. Al final, acomodé basura y la puse a ella allí encima de la basura. Encima la tapé con más basura y me fui para la casa, para la finca. Que yo en ese momento no lo podía ni creer. Yo no podía creer pues que él había hecho una cosa de esas. Ese día como a las 8 de la noche me dirigí hacia la parte de atrás y cuando vi eso fue en llamas. Ahí me desesperé y no sabía qué hacer. Todos soltaron en llanto, no podían creer que una persona de la familia hubiera podido hacerles tanto daño. Un desastre para mí porque, o sea, darse cuenta uno que la persona que más confiaba en la familia de ella, que era el esposo de la hermana, el cuñado, que le hubiera hecho semejante barbarie, eso no. La familia estaba devastada y lo último que quería escuchar
era el por qué había acabado con ella. ¿Por qué si eran tan amigos? Esta fue su increíble respuesta. Desde hace más o menos un año venía sosteniendo relaciones sentimentales con la señorita Diana Marcela Restrepo. Cuando ella me dijo que no quería seguir conmigo, la cogí de los brazos y ahí tuvimos un altercado. Mi esposa nunca se dio cuenta de esta relación. ¿Cómo fue recibir esa noticia? No, duro, muy duro. Yo no podía. Hasta me iba a meter hasta allá a hablar con él, pero no me dejaron. No podía, lloraba mucho. Según las investigaciones, todo parece indicar que ellos dos tenían un romance. No, porque ella ya tenía una pareja y pues a ella no le gustaban los hombres. Yo digo que estás mintiendo. ¿Usted cree que ella le fue infiel con Hernán Darío? No, definitivamente no, porque pues si ellos dos hubieran tenido algo, simplemente Diana estaba viva. ¿Pero usted cree que él estaba enamorado de ella, que le echaba a los perros, que la pretendía? Pues la verdad, o sea, no sé, ¿no? Porque pues ya le queda a uno difícil, ¿no? Saber qué pensaba él de ella o qué quería él con ella. A principios de 2010, luego de revisar todas las pruebas entregadas por Fiscalía, la jueza cuarta del circuito de Palmira, Amparo Bedoya Restrepo, dio su veredicto. La condena para Hernán Darío Cardona Ladino, en primera instancia, fueron 35 años. La defensa de Hernán Darío apeló a la sentencia y unos meses después, el Tribunal del Distrito Judicial de Buga se pronunció sobre su caso. Destacó que no se había acreditado la sevicia y en ese orden de ideas lo condenó a 20 años. Para este hombre, adolorido, no ha sido fácil asumir que su yerno le arrebató lo que más quería, su hija. Eso nos acabaron todas como se dice, las ganas de vivir.